que acepten mi grabación. Y quien les habla es Fabiola Ortega. Fabiola Ortega, ¿quién es? Es una psicopedagoga egresada del Colegio Universitario de Psicopedagogía en Venezuela desde hace 24 años. Luego hice una licenciatura en Pedagogía Alternativa donde me especialicé en neuroeducación, neurodesarrollo e inclusión. Por este tema tan importante de comprender que los niños, aunque tienen la misma edad, van a evolucionar de manera diferente. Luego hice diplomado en la Universidad Metropolitana de Neuropsicología Aplicada. Ahorita todo estamos en la era neuro, donde evaluamos a través de perfiles neuropsicológicos y neuroeducativos para llegar a un rendimiento real de la edad de rendimiento o de funcionamiento de nuestros niños. Hice múltiples diplomados en psicología escolar, en certificaciones específicas de modificación de conducta. Actualmente soy coordinadora pedagógica de un preescolar en Barranquilla, se llama Versalles Kids. Soy coordinadora del Departamento de Orientación de My Forest School, coordinadora de un centro terapéutico que se llama Apóyate en mí. Hago asesorías a la comunidad Piolín, a un colegio en Panamá que se llama Ipanema, a un colegio en Caracas, Venezuela, y les digo que me encanta enseñar y transmitir lo poco que sé. El sábado terminé mi último trabajo de la maestría de neuropedagogía y bueno, me conocen como también tallerista internacional. Hoy lo que espero es compartir con ustedes saberes. Hoy no quiero ser la superior, sino que podamos interactuar de una manera dinámica y divertida, que ustedes se sientan en libertad de levantar la mano, de escribir en el chat, de hacer sus preguntas, porque la idea es que entre todos nos podamos convertir en alfabetizadores. Comencemos nuestra escuela para padres con este video y aquí les pido que nos sensibilicemos y entendamos el proceso. Es un video de casa, pero es bien específico para lo que vamos a tratar. Atentos, se los coloco. Dime qué letra es esta. Leto. No, claro, pero no joda, chica. Tienes como una semana en eso y coño, tú no vas a... ¿Qué letra? Una letra, ¿vale? Letra. Sí, dime. Ya, mami, aquí nadie se tiene que enojar conmigo, ni me estés porque Comprende la verdad. tienes que tener paciencia, Sí. se me olvida una letra que todavía no me sé, entonces tú me ayudas porque porque tú eres mi mami del alma. Dime qué letra es esta. Leto. No, claro, pero no joda, chica. Tienes como una semana en eso y coño, tú no vas a... ¿Qué letra? Una letra, ¿vale? Letra. Sí, dime. Ya, mami, aquí nadie se tiene que enojar conmigo, ni me estés porque Comprende la verdad. tienes que tener paciencia, Sí. se me olvida una letra que todavía no me sé, entonces tú me ayudas porque tú eres mi mami del alma. Quiero que me digan qué les pareció ese video y si es algo común y conocido cuando nosotros hacemos tareas. Siempre pasa, ¿cierto? Pueden hacer una reacción o pueden escribirme en el chat qué les ha parecido el video. Es una niña que literalmente observa, para mí es muy común, Natalie, impresionante y doloroso. Karen, que es docente, entiende que es la realidad. Los niños ven el camino de las letras como un transitar peligroso y determinante. Muy común, dice iPhone, y llevamos a nuestros niños a una prisa. Miren, la persona que está de fondo decía, oye, tienes una semana en eso, no puedes decir que no te lo sepas. Mamá, me imagino que la cara, y a tal grado que, miren, es un abuelito, el que estaba de fondo, se le acerca para abrazarla, pero en realidad la niña está muy nerviosa. Definitivamente parece que el proceso de la lectura es una competencia entre los adultos de quién lee más, por dónde va tu hijo, cómo lo estamos haciendo, y es una de las principales cosas que tenemos que erradicar. La lectura es un proceso Di- individual y al ser un proceso individual es algo significativo.
Y la lectura nos permite entender todo tipo de información que rodea nuestro ambiente. La lectura nos permite conocer cuál es mi crema para untar más deliciosa, cuál es el chocolate que hace que yo me sienta a gusto cuando me lo tomo, cuál es el tipo de compota o de alimentos que a mí me gusta. ¿Por qué? Porque cuando yo voy al supermercado sin saber leer, yo sé cuál es la marca que voy a comprar. Nuestros niños nos dicen, no, a mí no me gusta ese, a mí me gusta el amarillo. Saben el símbolo de McDonald's sin saber leer. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que ya nuestros pequeños leen desde temprana edad esa información que está almacenada como íconos, como íconos. Entonces decimos que definitivamente el proceso de lectura es un almacenamiento que se transmite según códigos y que esos códigos de enseñanza luego se van a convertir en significados. Entonces, es una imagen a la que la maestra va a llamar letra con un sonido a la que la maestra va a llamar sonido. Entonces, se llama M y suena Y si la uno con algunas vocales, va a armar sílabas o palabras. Muchas personas aprenden a leer por lo que sienten, ejemplo de eso tenemos el sistema Braille, otros por lo que ven y otros por lo que escuchan. Por eso se dice que tiene connotación tanto gráfica como pictográfica y táctil. Entonces la lectura es un proceso y cada persona debe llevar este proceso a su propio ritmo. Yo no puedo comparar la lectura de mi hijo ni siquiera con la lectura de su hermano. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente en su proceso lector. ¿Qué tengo que garantizar? Que esta persona haya logrado objetivos específicos. ¿Cuáles son algunos de los objetivos que nosotros como padres debemos garantizar? Primero, que nuestro hijo tenga un desarrollo adecuado de las habilidades morfológicas y fonológicas. Es decir, que nuestros niños no tengan alteraciones ni para percibir a nivel físico las letras, que es la morfología o la forma, ni dificultades en el procesamiento auditivo para captar la diferencia entre un sonido y otro sonido. Por ejemplo, entre la diferencia de la R y la R, entre la diferencia de la B y la D, de la E y la T, cosas que para nosotros como adultos ya son básicas, pero que para los niños representan un desarrollo de habilidades morfológicas y de habilidades fonológicas. Ahí está una recomendación importante. Si la maestra en algún momento me refiere visitar a un especialista en oftalmología, en otorrinolaringología o en pedagogía, debo prestar atención o en fonoaudiología. ¿Por qué? Porque está observando algún signo de alerta en mi niño particularmente al que yo le tengo que prestar atención. Otra de los aspectos importantes es el desarrollo de la sintaxis. Esto lo hacemos cuando leemos cuentos. Y aquí viene una primera introspección para nosotros. ¿Cuántas veces a la semana leemos cuentos a nuestros hijos? ¿Cuántas veces a la semana creamos historia en familia? ¿Cuántas veces a la semana generamos a través de palabras o de imágenes redacciones o oraciones o construcciones de sucesos? Eso es desarrollo de esa sintaxis que va a ser la creación del antes, después, durante y va a generar en el niño lo que es la semántica, que es el uso correcto del lenguaje, y la pragmática, que es el uso práctico del lenguaje. Los objetivos de la alfabetización es hacer que el lenguaje tenga un significado importante en nuestra vida. Base del pensamiento, lenguaje, para que entonces se instaure conocimiento de los fonemas, que son los sonidos, e identificación de los grafemas. No en vano, las maestras desde pequeños empiezan con las vocales y la asociación de esas vocales a imágenes, la E de elefante, la I de indio, la O de oso, la U de uva. ¿Qué podemos hacer nosotros en casa? Desarrollar todas estas habilidades. Entonces, si yo encuentro una uva, le digo al niño, toma la fruta. La fruta con la que se escribe es la uva, es la U con la que se inicia y termina con la
A. Y así voy involucrándome en el sonido y en la representación gráfica. Cuando la maestra entonces me mande alguna tarea, ya yo sé de qué me están hablando. ¿Qué tipo de actividades podemos hacer nosotros en casa para respetar el ritmo de los niños sin compararlos, pero discriminando si tienen conocimiento y conciencia de sonidos o no? Vamos a jugar con palabras. Por ejemplo, la maestra está trabajando en las fechas importantes para el colegio, para la nación. Entonces, yo voy a buscar una palabrita importante y le voy a decir al niño oraciones. Y le voy a pedir que me diga en dónde está la palabra república, en dónde está la palabra presidente, en dónde está la palabra violín. Palabras significativas para el niño. Entonces le puedo decir, yo jugué en el parque en mi piolín. Entonces, ¿dónde está la palabra piolín? Al principio y al final. Desarrollamos la capacidad de escuchar. Y el niño dice, ay, al final. En violín aprendí a jugar. Está al principio. Mi maestra en violín jugaba conmigo. Está en el medio. Y así el niño va entendiendo que esa misma palabra puede tener diferentes posiciones y que la puede utilizar de diferentes formas. Aquí coloco un ejemplo. Con la palabra amigos, mis amigos vienen hoy a la casa por la tarde, pero también puedo decirle, vamos de esta oración que te estoy diciendo a contar las palabras que lo componen. Mis amigos vienen hoy a casa por la tarde. Ah, mira la cantidad de palabras que hay en esa oración. Entonces podemos identificar palabras, contar la cantidad de palabras y enseñarlos a crear oraciones a través de una palabra. La escucha activa favorece los procesos de aprendizaje y ayuda a que los niños puedan captar el sentido de cosas simples. Y eso, lamentablemente, es lo que hemos perdido. Las pantallas nos han enseñado a responder al estímulo y a la luz, pero no a seguir instrucciones. Y en los salones de clase, en los juegos cooperativos, en los parques, debemos escuchar y hacer. Y parte del proceso lector es eso de la escucha activa. Otros de los juegos que podemos hacer en el carro, en la casa, es omitir determinada palabra de una frase. Entonces, por ejemplo, en violín aprendí a jugar, yo podría quitar la palabra del lugar. Entonces, en aprendí a jugar y le preguntamos a los niños, ¿dónde aprendiste a jugar? En violín. En aprendí a cantar. ¿Dónde aprendiste? En violín. Y así el niño va ubicando las palabras de manera funcional, las va pronunciando correctamente y nosotros podríamos seguir jugando con contextos de semántica, que es el uso correcto de esa palabra en nuestro lenguaje. Aquí coloqué, por ejemplo, mis amigos vienen hoy a casa por la tarde. Mis amigos hoy a casa por la tarde. ¿Cuál palabra quité? El día. ¿Cuál palabra quité? Viene, la acción. Entonces, así nosotros jugar con los niños y crear una amplitud de secuencia de instrucciones, escucha activa. Sustituir una determinada palabra en una frase. Por ejemplo, si mis amigos Sol hoy a casa por la tarde, ¿cuál fue la palabra que eliminé? La palabra sol es una palabra que sobra en la oración, entonces esa palabra no va. Mis amigos hoy vienen a la casa, entonces sustituí sol, una palabra absurda dentro de un contexto que le permite al niño entender que eso no es así. Cuando los niños comienzan a crear palabras, ellos comienzan generando palabras sin sentido y nosotros le debemos hacer entender, esto no tiene sentido, esto sí tiene sentido, que es lo que más adelante se evalúa como creación de palabras y de pseudo palabras. Hasta aquí, si tienen alguna pregunta, me la pueden colocar en el chat y voy leyendo y sigo con la charla, ¿ok? ¿Cuáles son los beneficios que trae para el niño cuando nosotros jugamos con las palabras? En primer lugar, el niño va a conocer el significado de las palabras y las va a entender dentro de ese contexto. En segundo lugar, va a comprender que existen palabras funcionales. Yo puedo decir la sol, no, tengo que decir el sol. Voy a la mar, no, tengo que decir al mar. Yo puedo decir dame el regla, no, dame la regla. Llévate el cartuchera, no, la cartuchera. Esas palabritas funcionales que le van a ayudar a crear contexto y acciones de manera correcta. Lo mismo sucede cuando jugamos con nuestros niños a rimar,
a cantar, a decir poemas y poesías. Y aquí les dejo una tarea. Nosotros antiguamente, en los días de las madres, los días del padre, en las navidades, nos aprendíamos poemas, nos aprendíamos canciones y hacíamos poesía. ¿Qué les parece si ustedes, como papás, retoman esa tradición y empiezan ustedes a mandarle poesías y poemas a mi esposo, a mi hijo, a mi maestra, al amigo? Y así enseñamos a nuestros niños a razonar y pensar en palabras. El uso de las rimas hace que los niños entiendan un contexto lingüístico amplio y les permite jugar mentalmente con palabras conocidas y desconocidas. Cuando tenemos entonces alguna dificultad en alguno de estos campos, debemos consultar con especialistas. ¿Cuáles son los beneficios? Mientras más temprano yo detecto una debilidad, mejor es el pronóstico. ¿Por qué? Porque la acción va a hacer que el cerebro, como es plástico y como se adapta con facilidad, genere conexiones que le permitan limpiar y avanzar. Actividades que vamos a hacer para que nuestros niños puedan jugar con los sonidos y con las palabras. Podemos decirle cuántas sílabas hay en la palabra espirales. Entonces, comenzamos a jugar, lo podemos hacer en el carro. Vamos a ver, mamá, espirales, tiene 4 sílabas. ¿O cuántos trocitos tiene la palabra espirales? ¿O cuántas palmadas voy a hacer yo con esta palabra espirales? Podemos seleccionar con la maestra. Mira, solo estamos trabajando la consonante M, P y S. Entonces vamos a buscar solo palabras que tengan M, P y S. Y en el carro vamos jugando, ay, masa, mesa, sapo, misa, casa. Y después vamos a jugar palabras largas, palabras cortas, palabras intermedias y solo aplaudiendo y contando con sílabas. Esto ayuda a que el niño vaya procesando auditivamente estas palabras y cuando ya las vea, las asocia con lo que ya tiene en metamemoria. También podríamos jugar a omitir. Si a esa misma palabra espirales le quitamos la sílaba ra, ¿qué me queda? Esrales, es escucha activa. Si a la palabra mesa le quito la sílaba inicial me, ¿qué me queda? Sa. Si a la palabra tomate le quito la sílaba final te, ¿qué me queda? Y ese juego con los niños hace que ellos, cuando la maestra cuente un cuento o cuando ustedes mismos cuenten un cuento, el niño pueda terminarlo porque tiene la capacidad de reflexionar en palabras. También podríamos sustituir sílabas, pedirle que sustituya una determinada palabra. Si, por ejemplo, la palabra espirales, sustituimos la sílaba pi por la sílaba bo, que sale esburales. Esa es una palabra que no existe y nos reímos. Todo esto tiene que ver con procesos de lectura. Aquí, para que nosotros veamos cómo es el juego, necesito 1 o 2 voluntarios. ¿Quién quiere ayudarme a ser voluntario? Esa favorece la atención, pero sobre todo la escucha activa, que es la clave. ¿Quién quiere ayudarme a hacer una actividad? Es fácil. ¿Quién me ayuda? No todos a la vez, despacito, despacito. Voy entonces a escogerlo democráticamente. ¿Quién puede abrir su micrófono y ayudarme? Patricia, abriste tu cámara. ¿Es para ayudarme? Necesito a Patricia Guerrero y a alguien más. ¿La escojo? Ok, aquí tengo a alguien. Patricia no puede, solo está escuchando. Bueno, Karen, te toca a ti. La clave de esto es hacer esta lectura. Una lectura de un trabalenguas. Lo tienes que Ok, hacer lo más rápido posible. Yo lo voy a leer para ver si tú lo puedes hacer igual o mejor. ¿Te parece? sí. Dice así, cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos cuentas. Ahora es tu turno. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos cuentas. Ajá, ahora los papás dirán quién la hizo más rápido, Karen o Fabi. Da risa. Estos son el tipo de juegos que tenemos que hacer con los niños. Si algún papá se atreviera, fuera perfecto. Ahí tenemos
Pablito clavó un clavito. Podemos descargar una cantidad de trabalenguas para jugar con nuestros niños y ver quién lo hace más rápido, quién lo hace más lento, pero todo esto es velocidad de procesamiento. Esto es producción del lenguaje, lo que hace que la lectura se instaure. ¿Quién lo hizo mejor, Karen o yo? Ay, tienen que votar, papá. Entonces, y así jugamos. Y esto también nos permite ver que la diferencia de un hijo y otro, o de un primo u otro, y votaron por mí. Tan bello eso, papá. Ajá, Natalia, ¿y por qué tú no lo haces también para ver si tú lo haces mejor que yo? Ahí entonces vemos. ¿Lo van a hacer? No puedo, o sea, nadie puede. Aquí me tienen hablando como una loquilla. Empate, Trini. Bueno, la clave de esto es entender exactamente eso. Cada uno va a tener una fortaleza, otros van a tener lentitud y otros lo van a lograr inclusive por sí solos. ¿Qué nos dice esto? Bueno, yo voy a seguir estimulando el lenguaje porque si yo tengo un lenguaje bien instaurado, todo se va a dar de manera espontánea y de manera maravillosa. ¿Qué tengo entonces que hacer? Seguir avanzando, leer cuentos, hacer trabalenguas, hacer rimas, enseñar canciones que no sean las canciones que se escuchan, sino estas canciones que tienen inclusive movimientos y expresiones, ¿ok? Esto va a desarrollar, primero, la habilidad para segmentar fonemas. Pedirme que nos cuenten ahora una actividad más compleja. ¿Cuántos sonidos se escuchan en la palabra espirales? Ahora ya no vamos a hablar de sílabas, sino vamos a hablar de trocitos más pequeños. Entonces ahí tenemos espirales, espirales. Entonces ya de lo más grande que era la palabra, pasó a las sílabas y ahora pasa a los trocitos más pequeños. Cuando la maestra dicte palabras, ya él tiene esos sonidos previamente instaurados en su sistema y ya los evoca sin dificultad. Y por ejemplo pasa algo con el acento dominicano. Omiten o suprimen algunas letras. Si el niño sabe discriminar perfectamente el sonido, aunque lo omita en su verbatim, sabe perfectamente qué letra va escrita a nivel ortográfico, porque lo ha procesado a nivel auditivo. Otra de las segundas habilidades es pedirle al niño que diga si le quitamos el sonido S al final, ¿qué palabra suena? Suena espirale, es uno solo. De plural y singular podemos jugar solamente omitiendo o agregando estos sonidos. Y sustituir fonema intermedio. Si a espirales le quito la R, que suena espirales. Espirales. Entonces ahí jugar cómo suena, por qué le suena, cómo suena esa letra intermedia. Fíjense que hasta aquí solo hemos trabajado en lectura, sonidos, seguimiento de instrucciones, juego de palabras, canciones, trabalenguas, rimas. Punto. Esto hace que toda la tarea que nos mande la maestra tenga un juego y un significado en nuestro diario vivir. ¿Qué tipo de actividades podemos hacer? Enseñarles a nuestros hijos los sonidos de cada letra. ¿Saben cómo suenan cada una de las consonantes? Porque las de las vocales se suenan A, E, I, O, U en toda Latinoamérica. Ahora, la consonante M suena como si nos estuviésemos comiendo un helado delicioso. La consonante P es explosiva, suena. Pero la T puede sonar muy similar, pero vibra arriba un poquito. Entonces, ese tipo de claves en el contexto de sonido son en las que nos tenemos que aliar con la maestra. Mire, maestra, yo sé que usted le está enseñando la letra T. Ayúdeme a pronunciarla y cómo es el método que usted emplea para yo no irme a la casa a decirle M con A, ma, M con I, mi. ¿Qué dice? Ma, mi. No, porque así hacemos el proceso del niño lento, porque es lo que me dice la maestra, es lo que me dice mi mamá, cómo es. Y algo clave aquí, nosotros teníamos un proceso de que siempre subrayábamos la palabrita o la sílaba con la que estábamos leyendo. La actualidad, la neuropsicología dice que no, que encerramos palabra y leemos palabra. El cerebro procesa palabra, no procesa
imágenes aisladas. Entonces, ahí vamos a integrar ese sonido con las palabras. Entonces, ahí le puse el ejemplo de la L. ¿Quién sabe cuál es el sonido que se usa para este grafema? ¿Quién sabe? El sonido. Karen. Se llama L y suena es la letra bailarina. Ahora le ponemos la imagen de una ala y lo hacemos leer la palabra ala. Y la lengua debe moverse como suena. Y así se hace el proceso lector divertido y dinámico. Y no necesitamos hacer del proceso lector una actividad aburrida, competitiva, sino algo divertido. Vinculada con la maestra, cuáles letras estás trabajando, cuáles palabras refuerzo, cuáles imágenes refuerzo, y así jugamos a avanzar en ese proceso escritor. En casa, entonces, debemos tener rutinas. ¿Para qué? Para que el proceso lector sea de juego. Vamos a hacer las palabras y el deletreo en el carro. Almorzamos, merendamos, hacemos los deportes. Cuando regresemos a la casa, vamos a sentarnos a reteñir letras, a buscar los sonidos, a buscar palabras, a repasar sílabas y números y nombres de esas letras. Debemos hacer rutinas con libros, con cuentos, hablarles a nuestros hijos de dónde está el título del cuento, de qué se tratará este cuento si se llama El pato que se fue, el pato que salió, el pato que estaba, cuáles serán los personajes principales de ese cuento. Si lo hacemos diario, muy bien, Karen, periódicos y revistas, si lo hacemos diario, haremos de este proceso de las letras y del mundo de la alfabetización una cotidianidad. Podríamos jugar cuando nos vamos en los carros con los niños, cuántas placas de los vehículos nos encontramos que tienen vocales, cuántas nos encontramos que tienen consonantes, cuántas tienen números, cuál es la diferencia entre los números y las consonantes. Vamos a contar cuántas placas empiezan por vocales. Y así hacemos de este mundo de las letras algo atractivo. También sería importante que si vemos que a nuestros niños les está costando, el proceso de lectura dice que se debe lograr y que está dentro del proceso del desarrollo hasta los 7 años y medio. Entonces, si mi hijo está avanzando y avanza lento, respira, sigue estimulando que hasta los 7 años y medio se puede dar el proceso de lectura. Siempre hay que estimularlo, pero no te alteres si no pasa en el momento en el que tú lo tienes ideado. Otra de las cosas que pueden hacer es programar actividades de juego como rimas, canciones y poesías. En el chat dice, buenísimo la idea de las placas, genial y chulis. Aquí creamos fichas de colores. Joana, esas fichas de colores es diferenciando vocales de consonantes o haciendo asociaciones, porque los colores son fabulosos para jugar, por ejemplo, con las sílabas tales y las sílabas tales y unimos como cuando pegamos los bloques de Legos para armar palabras. Y después de armar palabras podríamos tener imágenes y decir, bueno, aquí que formaste masa, ahora búscame el dibujo masa. Aquí que formaste pera, ahora búscame el dibujo pera. Y así jugar con el proceso lector. Fíjense que el tema de la lectura es dinámico y divertido. Esto hará que el niño agarre una revista, subraye, repase, lea, pero todo va a depender de esa constancia, de esa secuencia y de esa legibilidad que yo le dé a lo cotidiano. Aquí dice que podemos hacer un registro de lectura y si vemos, hay diferentes, es un edificio donde cada familia tiene una dinámica, donde una mamá puede tener muchos niños en proceso de alfabetización, otra pueden estar en pareja, otros no pueden prestarle atención, pero todos estamos interesados en que la lectura forme parte de nuestro diario vivir y lo debemos hacer de manera divertida, pero tiene que ser de manera alegre. Y aquí les dejo a este señor, que es el padre de la neuroeducación, y prestemos atención a lo que dice. Sin emoción no hay pensamiento coherente y bien ensamblado. No puedes pensar. Sin emoción no hay toma de decisiones acertadas. Sin emoción no hay lo que es la memorización sólida. ¿Quién no sabe y recuerda precisamente que lo mejor que guardas
es lo que ha tenido un significado emocional para ti. Ahí entonces está la clave. El proceso de la lectura no puede ser como la niña asustada del principio. Tenemos que emocionar a nuestros niños, tenemos que hacerles ver que esto es divertidísimo, que esto me va a llevar a aprender cosas que yo quiero comprar, a descubrir un mundo que está más allá que simplemente el medirme con los demás o que la maestra me ponga el chulo de lo que está bien. Es lo que te va a llevar a descubrir ese lugar que no conoces, ese país que no has visitado, para poder entonces meterte en ese maravilloso mundo de la imaginación. Sin emoción no hay aprendizajes. Divertirnos es la clave de los procesos de aprendizaje significativos. Terminamos entonces con el proceso de la lectura. Para yo poder escribir, necesito entonces tener una decodificación y una claridad. Si me dicen queso, yo puedo asumir que el ratón come queso, que me gusta comer queso, que el queso se le raya a un tamal y así puedo hacer diferentes construcciones con esa palabra. Y después que lo construya verbalmente, me voy a ir a escribirlo. Pero la escritura es un proceso que requiere de muchísimos más elementos. Tengo que tener el cuerpo en posición correcta, tengo que recordar las letras, tengo que además idear el movimiento que se va a hacer de cada letra para poder plasmarlo y escribirlo de una forma aceptable. Entonces, la lectura es un proceso que se da de manera espontánea, cotidiana y alegre, hablando. Podemos llegar a leer, pero para escribir necesito una destreza psicomotriz. ¿Cómo yo garantizo que mi hijo tenga una destreza psicomotriz dándole experiencias de brincar, correr, saltar, sentarme, pararme, nadar, todo lo que permita que el cuerpo completo se mueva? Esos son destrezas psicomotrices y se hacen mediante la práctica y la experiencia. Así, el niño va a entender que nadar en línea recta es como escribir derecho, que brincar en un trampolín es como jugar con un zigzag. Y así va a entender que el riel caligráfico o ese renglón tiene unos límites hacia arriba y hacia abajo, pero primero lo aprendo con el cuerpo. Como cuando los niños cuando gateaban se metían en lugares que uno decía, es imposible que allí entre. Y ellos metían el cuerpito y después se salían, iban hacia adelante y hacia atrás. Esa destreza se logra es ejecutando. Si no lo ejecutamos, nos va a costar muchísimo el proceso de la escritura. De allí que entonces la primera recomendación es: lleva a tus hijos con frecuencia a los parques tradicionales, no a los parques de los centros comerciales, no, a esos parques que están en las plazas, a esos parques donde él tenga que esperar turno para poder subirse al tobogán, esperar turno para él subirse en el columpio, esperar turno para él jugar en la rueda de dar vuelta. Eso le produce al cerebro una información motriz que hace que la mano se prepare para ese ejercicio sistemático y progresivo. Y de allí va a depender la escritura, la soltura y la legibilidad. ¿Cuáles son los prerequisitos para leer? Mantenerme sentado, tener una posición erguida, tener los pies bien puestos sobre el piso, colorear correctamente, agarrar correctamente el lápiz, seguir esa línea de puntos que la maestra tanto coloca sin que se me quede un puntico por afuera. Eso es lo que va a hacer que después que ya yo sé cómo usar las palabras, pueda construir esas palabras en letras, en un cuaderno. Entonces, ¿qué debemos observar cuando estamos haciendo las tareas de escritura con nuestros niños? Que su cuerpo esté en posición derecha. Yo siempre les digo, si no te sientas derecho, los pensamientos no te llegan a tu cabecita. Así que posición erguida. La mesa debe estar un poquito ladeada para que el niño entonces pueda tener una posición de ladito, miren cómo estoy yo, y así ubicar el lápiz de forma correcta con el cuaderno. El cuaderno no se pone derecho, el cuaderno se pone igual de lado. Si yo soy diestro, lo inclino un poquito hacia el lado izquierdo. Si yo soy zurdo, lo inclino un poquito hacia el lado derecho. Los niños zurdos deben tener pupitres
o escritorios de niños zurdos. Igual que si se sientan en mesas, ellos deben estar en las esquinas o en los extremos de las mesas. ¿Por qué? Porque si está sentado al lado de un zurdo, de un diestro, él cuando va escribiendo va tropezando la mano dominante. Entonces le va a costar su movilidad. Pero si está en los extremos de las mesas, ahí ninguno molesta a nadie. Es importante que de estos detalles ustedes estén pendientes y garanticen también que las maestras estén pendientes. Importante el agarre del lápiz. El agarre del lápiz, los terapeutas ocupacionales ahora dicen que debe ser de manera funcional, que debe ser el dedo medio abajo, el índice y el pulgar en pinza, y de ahí el medio empuja el lápiz para que haga el movimiento de la escritura. Sí se tiene que dar importancia. Este huequito, que se llama el primer espacio, debe estar abierto. Y aquí hay un ejercicio para nosotros. Agarremos y apretemos el puño y empecemos a hacer movimientos como de escritura. Y díganme si les duele o no. Por lo menos una reacción. Aprieten el puño y empiecen a hacer movimientos de escritura. Una reacción, un pulgar, un comentario. Díganme si les duele o no. Duele, Mariel. Entonces, cuando nosotros no nos percatamos de si nuestros niños están teniendo el primer espacio y teniendo el correcto agarre del lápiz, es como si ellos escribieran con un peso superior. Muy bien, Joana, molesta. Y molesta mucho. Entonces, cuando el niño se queja de dolor, es porque ese agarre, esa soltura, esa fluidez que necesita tener, todavía no está maduro. Entonces, ¿qué debo hacer? En ocasiones consultar con terapeutas ocupacionales y en otros seguir haciendo registros y apresto de la escritura. Después de que garantizo el agarre pendiente de la posición del papel y de que mis pies estén en donde deben estar, en el piso. El queso debe estar, el queso, perdón, el piso debe estar, no el niño brincando, ¿no? El niño necesita hacer piso. Entonces, hay pupitres que tienen como unos tubitos. Los niños deben pisar esos tubitos o deben tener banquitos si los pupitres son muy elevados, porque eso hace estabilidad en el sistema nervioso y estabiliza la postura. A quien le gusta estar sentado en el aire, a menos que sea una mecedora, es divertido, pero de resto es muy incómodo porque no sabes si regular los pies o regular las manos. Entonces, es importante que estos aspectos estén cubiertos. Se dice que debemos tener escritorios para nuestros niños, escritorios ergonómicos, y esos escritorios deben estar colocados en un ambiente cómodo, siempre en el mismo lugar. ¿Para qué? Para que nuestros niños sepan que ese es su ambiente de trabajo. Importante aquí entonces, con la profesora de dibujo, con la profesora de manualidad, con la profesora de arte, con la profesora de inglés, con la profesora de lengua, con todas las tías que existen en el colegio, yo tengo que tener comunicación, yo tengo que tener interacción. ¿Qué exige? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me pide? ¿Qué voy a hacer? Pero yo puedo tener a mi mejor amiga en el mismo salón de mi hijo, pero no necesariamente mi hijo va a rendir como el de mi amiga. Mi hijo puede estar por encima o por debajo y debemos evitar que las conversaciones entre las amigas sean la comparación de lo que hace tu hijo con lo que hace mi hijo. Vamos a favorecer espacios de juego de conversaciones, espacios de juego de comunicaciones, pero debemos respetar que cada niño vaya y aprenda a su ritmo. ¿Por qué? Porque todos tenemos sistemas nerviosos diferentes con necesidades e intereses diferentes que hacen que yo piense y procese de manera diferente. Todos tenemos el mismo estímulo, pero necesitamos entender el mundo a nuestro gusto. La neuropsicología ahora le da mucho énfasis a los intereses, a que estemos pendientes de que si a tu hijo le gusta Paw Patrol, ponlo a leer cosas que tengan a Paw Patrol. Si le gustan los dinosaurios, ponlo a leer cosas con dinosaurios. Emociona ese cerebro para que a través de un juego de palabras y a través de una práctica sistemática y progresiva, el aprendizaje se pueda dar encadenado por un colegio y desarrollado por esa vinculación hogar-colegio. Como conclusión, la realización de cualquier actividad está implicada en una acción,
en un pensamiento, en una emoción. Enseñar a nuestros hijos tareas de la vida cotidiana es enseñarlos a ser responsables. Enseñar a leer es enseñarlos a que el colegio manda unas actividades que te van a servir para la vida. Y esas actividades para la vida están únicamente vinculadas con la lectura y con la escritura. Muchísimas gracias por estar presente en este espacio corto, nutritivo, en donde esperamos que estas actividades emocionantes que hemos aprendido hoy nos acompañen durante este año escolar 2024-2025. Los micrófonos ahora son de ustedes. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, es el momento de hacerlo porque nos paseamos rápidamente por el proceso de la alfabetización. Muy bueno. Karen, te escucho. Bueno, agradecerte, Fabi, como amiga y colega, pues este tiempo que nos has dedicado. Me encanta el hecho de que los padres ya saben cómo se dan los procesos de leer, cómo se da el proceso de escribir, pero sobre todo que somos un equipo, que trabajando en casita y conectando con lo que hacemos en el colegio vamos a llegar más lejos. Quiero hacer una observación de que este proceso de alfabetización lo empezamos en temprana edad, pero los chicos es ya cerca de los 8 años que se concluye como tal el proceso, porque a veces pasa que se presionan entendiendo que todo tiene que darse con 5. Es un proceso que inicia, pero que vamos a ir trabajando de manera paulatina. Esto se da sin prisas, con constancia, con paciencia, con amor. Nosotros aprendemos a leer leyendo. Hay casas que no tienen libros. Hay padres que nunca han tomado un cuento para leerlo a sus hijos. Entonces, que estas herramientas que tú nos compartes, pues nos permitan en la casa ir creando una pequeña biblioteca. Y un solo libro, Fabi, me permite a mí trabajar durante semanas. Yo puedo cambiar la historia, yo puedo un día crear un nombre nuevo, que la caperucita hoy no es roja. ¿De qué color puede ser la caperucita en el día de hoy? Y resulta que hoy el lobo no es feroz, el lobo puede ser divertido. Entonces, nuestros niños nos escuchan mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, sí quiero hacer el énfasis de que para poder aprender a leer tenemos que leer en casita. Que ese sea de repente pues una rutinita de unos 15 minutos, un contacto con sus hijos, sin celulares, que haya una conexión, que haya una mirada, que haya una oportunidad, pues de repente de colorear lo que yo interpreto. Y allí sí puedo decir que podríamos sorprendernos mucho de la capacidad de los niños. A veces, esta semana pasada leí sobre la felicidad, Fabi, y el libro se llamaba La felicidad pegajosa. Y era sobre una ballena que se sentía triste y luego los animales empezaron a acompañarla en el mar y se fue poniendo contenta. Y es increíble cómo los niños me mencionaron todos los animales que pasaron por esa historia. Me quedo con lo que tú dices. Importantísimo que tengamos un cuento, que le enseñemos estos hábitos de rutinas y leer. Y hoy lees tú y mañana leo yo y tú puedes crear a través de las imágenes sin leer, pero que entendamos esto. Es un proceso sistemático y progresivo. De esa progresión es que vamos a dar como resultado un proceso lector. Y es un camino. No es que ya a los 5 años lo van a hacer, no, no. Eso es una ideación, es una mentira. Hay niños que tienen habilidades, otros que están en su proceso y otros que las van a desarrollar. Esa es la clave. Entender en qué proceso está mi hijo y qué es lo que tengo que hacer. La responsabilidad no es solo del colegio, es una responsabilidad mancomunada. Yo hago, el colegio hace. Cuando la maestra me cuenta, yo no me voy a sorprender. Yo sé qué es lo que sabe mi hijo y cómo puedo seguir apoyándolo. Y bueno, ustedes tienen a esta súper sabia directora que está supremamente interesada en que ustedes estén vinculados y enriquecidos. Muchísimas gracias a ustedes, la verdad. Me encanta trabajar con ustedes, con la comunidad de Piolín y con su superdirectora. Para mí es un honor estar aquí
de corazón siento un aprecio grande por este colegio. Mil, mil gracias. Muchas felicitaciones y muchas gracias. No hay preguntas. No hay que les quieren que les mande algo específico para apoyarlos. Todo está muy bien. Bueno, entonces mando la grabación, mi querida Karen, y me quedo atenta a cualquier inquietud. Antes usábamos las cartillas, no sé si ustedes recuerdan que se les enseñó con cartillas. En la actualidad se solicitan cartillas o libros de lectura, pero se nos recomienda a nosotros en casa leer a través de bancos de palabras, generar una cantidad de palabras, de letras. Normalmente se debe usar una letra que se llama Century Gothic, que es de fácil lectura, y así hacer que los niños vean y vean y vean hasta que ya ellos lo van aprendiendo por aprendizaje sistemático, por espontaneidad. Entonces, Elsa, sí tengo dentro del espectro autista pictogramas, claro que sí tengo, te lo puedo hacer llegar. Y ahí también es clave esto, ¿no? Las personas dentro del trastorno del espectro autista, ellos muchas veces saben leer, pero no van a repetir la instrucción en el momento que se la decimos. Y entonces allí es donde nosotros nos queda comenzar a jugar. Te pongo una cantidad de palabras y digo, pásame sopa, dame mesa, toma, pero todo tiene que ser muy rápido. Nunca dejar de estimular. Aquí también se los digo, a cerebros neurodivergentes y a cerebros que no tienen diversidad. Nunca dejemos de estimular, nunca dejemos de leer, nunca dejemos de hablar y nunca dejemos de exigir. Cuando el cerebro hace clic, todo se logra de manera inmediata y uno dice, oh, ¿qué fue lo que pasó? Precisamente esas experiencias que tenía vieron un chucu y ahí progresó. Inclusive a veces después de vacaciones, nosotros decimos, oye, estos niños sí maduraron. ¿Recuerdan que les dije que en el proceso de escritura teníamos que llevarlos a parque? Eso es lo que hacen las vacaciones, más experiencias. A mayor número de experiencias de brincar, correr, saltar, mejores conexiones. A mayor número de conexiones, mejores procesos de aprendizaje. Me comprometo a enviarles entonces lo de la lectura para personas dentro del trastorno del espectro autista. Recuerden, en educación no hay recetas médicas. No es que yo le diga, aplica esto y lo va a hacer. Es un proceso sistemático, progresivo, que depende de ustedes y de nosotros. Un abrazo así fuerte que rompa huesos, una feliz noche, un placer haber estado con ustedes. Pórtense muy mal. Karen, no sé si quieras decir algo, además de lo maravilloso que ya dijiste. Agradecida que sigamos nutriéndonos de ti, Fabi, y que los papis sepan que también nosotros seguimos en formación constante. En octubre vamos a tener un banquete que ahí le vamos a estar compartiendo de nuevas herramientas para seguir apoyando a los tesoros. Buenas noches. Buenas noches, mil gracias. Descansen, gracias por su tiempo. Atenta a sus inquietudes que Karen me las hace llegar. Pórtense muy mal. Buenísimas noches. Ay, qué bellos esos corazones.